Movimiento El Rey te mandó a llamar. Presenta. Salidos de Lodebar, escogidos para impactar. Bendiciones para todos ustedes por aquí. Gerard Montier. En esta oportunidad me encuentro con el pastor y profeta Jimmy Antunes. Algo de Jimmy Antunes antes de llegar a los pies de Cristo, viviendo en Lodebar. ¿Cómo era la vida de Jimmy Antunes antes de llegar a los pies de Cristo? Muchas bendiciones para todos. Bendiciones, Gerard, para darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y pues mi vida, soy hijo de un hogar disfuncional. Éramos 5 hermanos, de los cuales hoy en día quedamos 3. Relativamente llevamos una vida un poco dura en cuanto a que nuestro padre se fue del hogar y pues quedamos con nuestra madre, y de ahí comenzó el... Cuando se habla de matrimonio disfuncional, quiere decir que a usted le tocó crecer sin un papá, sin una figura paterna que estuviera allí siempre en el hogar. Sí, claro que sí, y encontrar muchos papás en la calle. Se va endureciendo el corazón y va creciendo como una maldad. El amor se va enfriando porque en sí crecer sin una figura paterna, amado, tuvo que ser fuerte, y eso te hizo ser más fuerte, echando a un lado el amor, el sentimentalismo, cosas así. Claro, claro que sí, totalmente. Los sentimientos se mezclan, te hace falta un consejo, te hace falta que te esperen en el colegio, todas estas cosas, y se agarra fortaleza, pero de otra manera, se hace una coraza en el corazón, y entonces, porque sabemos ahora que la fortaleza está en el amor, ¿no? Pero al carecer de ese amor, entonces tomamos otras cosas que no deben ser. Bueno, Gerard, la verdad, con toda sinceridad, creo que tuve la mejor madre del mundo. Creo que debería ser así para todos, ¿verdad? Nuestra madre, quizás con debilidades, con dificultades, creo que es la que Dios pone allí. Y de verdad mi madre fue una excelente madre. Ella siempre quiso cubrir su responsabilidad y la de mi papá, pero sabemos que eso no se puede hacer ese error como tal, porque siempre es necesario el papá y la mamá. Sí, un hogar funcionar, pues ayuda a todos por igual. De verdad que agradezco a Dios por su vida, y bueno, cuando ella vea este live se va a gozar bastante. Jimmy, y ver a tu mamá en esa situación y en ese apuro, porque eran momentos de apuro, de una situación terrible que estaba viviendo ella en ese momento, ya que le tocaba ser padre y madre a la misma vez. Jimmy, ¿no sentiste en algún momento una impotencia? Siempre, yo creo que a todos los hijos nos pasa eso, ¿no? El ver que no tenemos una casa, que estamos de aquí para allá, que estamos arrimados, que no tenemos dónde llegar. Entonces creo que se nos despierta una necesidad por suplir las cosas de nuestra madre, nuestros hermanos menores, y bueno, me tocó sacar el pecho, pues aún por el mayor, defenderlo en momentos que quizás tenía un problema o algo. Me tocó, pues. Y al ver que todo lo que tú hacías no era suficiente para poder ayudar a tu mamá, Jimmy, ¿cómo te sentías tú? Había impotencia. Sí, quería crecer rápido. Cuando tenía 7 quería tener 15, cuando tenía 15 quería tener 25. Y me empecé a hacer cosas de hombre, pues. Sí, se adelantó el tiempo. Cuando sabemos que el manual de instrucciones dice que todo tiene su tiempo. Tenía los contactos que más adelante llegaron a mi vida, pues. Lo que me gustó siempre fue trabajar. Y trabajé duro desde muy temprano. Estudiaba y trabajaba hasta que nació mi hijo Samuel, de 21 años. Ah, se casa, en ese proceso usted se casa. Sí, a los 17 ya mi esposa estaba embarazada. Sí, entonces nació mi hijo Samuel y dejé los estudios a un lado y empecé a trabajar más duro. 5 años pidiendo dinero en la calle, en los negocios. 6, 7, 8 años empecé pidiendo. Después me compraron chucherías, trabajaba en los negocios de Puerto Caballo, vendía por ahí, que vendían pescado y eso. Y después, bueno, comencé un trabajo como más formal, vendiendo agua de coco en el mismo Puerto Caballo. Bueno, Yera, quiero destacar que antes de conocer al Señor, pues teníamos un Dios que estaba en la cruz, que estaba ahí, que le pedíamos a ese Dios que estaba ahí crucificado, pues. Le hacíamos promesas a San Benito, al muñeco, al yeso ese que yo lo llamo Benito San, mis hermanos y yo al lado. Entonces ella creía bajo ese engaño que esa estatua nos protegía, pues.
Entonces se le pedían a imágenes, se le pedían a cosas. Y bueno, cuando llegó mi hijo, de verdad el enemigo me tenía engañado por muchas áreas porque yo fui muy infiel a mi esposa. Eso fue algo terrible. Mi esposa sufrió mucho por mi comportamiento. Porque en este caminar de adolescencia, de niñez, las primeras novias que tuve me fueron infieles. Entonces yo pensé que todas las mujeres eran iguales y eso es mentira. La mujer es un vaso más frágil, un regalo de Dios, es nuestra ayuda idónea, es la que tenemos que cuidar y proteger. Pero el enemigo me engañó, pues, porque yo no sabía nada de la escritura, no sabía nada de Dios y le fui demasiado infiel a mi esposa. Entonces cometí ese error y me iba llenando con respecto a la pregunta que me hiciste, comenzaron las malas amistades después que me casé con mi esposa y tuve mi hijo, porque seguía trabajando duro pero no echaba para adelante. Y mi meta era el dinero, mi meta era hacer dinero y pensaba que eso me iba a proteger. De hecho, quería con el dinero montar una clínica para cuando tuviéramos problemas, después de comprar, que empecé a tener el primer armamento, porque primero pagaba vacuna y después que compré el primer armamento dejé de pagar vacuna y estaba dispuesto a defender lo mío, pues. El pastor decía de cobrar vacuna era un modo operandi de extorsión, de cuidar tus cosas, cuidar tus bienes a cambio de que tú le pagaras dinero a personas que estaban en el medio de la mafia. El pastor se desenvuelve en ese momento, en ese mundo, comprando armamentos. Compra armamento el pastor y así evita de convertirse en un pagador para luego profesionalizarse en un cobrador. Eso, ¿qué es lo que lo lleva usted a comprar armamento? El temor. Tenía temor de que se llevaran mis carros, el primer carro que compré. Por seguridad de sus bienes. Tenía temor de que se metieran con la familia. Pensé que eso me iba a defender, ignorando que con ese mismo armamento a uno le puedan hacer daño. Después que compré eso, luego muchos conocidos, muchos de mi temporada, dejaron huérfanos a su familia, pues a su esposa, todas estas cosas. Es que te agarra soberbia, prepotencia, altivez, autosuficiencia. Crees que eres... Más nadie, usted y más nadie con los armamentos. Iron Man, no sé. Sí, superhéroe de la ficción. Había un corazón, había sentimiento, había un momento que usted se daba cuenta que eso no era lo que realmente usted necesitaba. Y era más que todo la paz. Quería paz. No Quería había paz. respeto. No, claro que no había paz, porque después que comenzó eso, compré otro armamento, compré armas largas, hasta llegar al punto de ir a Delicia 357 y viajar a Caracas, cargar mi porte de armas, todas estas cosas. Era la única que tenía porte de armas, las otras eran armas ilícitas que tenían quizás muertos encima, armas de las propias autoridades que me llevaban a la casa. Entonces empezaron amistades entre sicarios, ladrones y funcionarios. O sea, cuando nos compartíamos que los tragos y las cosas, por decirlo así, el pasano era yo. Cuando armaban las parrandas. Sí, exactamente, ajá. Las supuestas parrandas de gozo, de diversión. Asesinos, delincuentes, Ladrones. con funcionarios, y todos los unía Jimmy Antunes. Sí. Todos los unía a usted porque tenía conexiones en los dos mundos. Claro, claro. El punto de encuentro era mi casa y otra casa en El Milagro también, sí. ¿Te supiste desenvolver en esas dos aguas? Lo legal y lo ilegal, aunque lo legal venía siendo también ilegal. Sí, porque era que el enemigo me daba fama y de aquí de Mara decía que yo tenía conexiones con gente de Maracaibo, y en Maracaibo decía que yo andaba con gente de Mara. Entonces los de allá me respetaban porque estaba con este, y los de aquí me respetaban, supuestamente respetaban, porque en ese mundo sabemos que no existe ese respeto como tal, sino que a la hora tienes la muerte atrás de la oreja. Jimmy Antunes, el movido. Amado, y en ese tiempo, cuando usted empieza a tener este tipo de reuniones, este tipo de encuentros con delincuentes y funcionarios de seguridad adscritos a Venezuela, en ese momento que usted empieza a tener armamento y estas situaciones así, ¿usted nunca le pasó por su mente que eso le iba a desatar consecuencias, incluso hasta que usted podía perder la vida por eso? Sí, claro que sí. Creo que la voz de Dios siempre nos está llamando, siempre nos está alertando.
Y ahora que soy conocedor de su palabra, dice la Biblia en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y pues ese es el camino que te lleva, pues, o sea, solamente hay tres opciones para eso. O 3 metros bajo tierra, o un hospital, o en la cárcel termina. Y de verdad me faltó poco para llegar por estas amistades que llevaba. Me faltó poco para dejar a mi familia solo, para caer en un hospital o en una cárcel. Le doy gloria a Dios por eso. La primera que tuve fue una Star 9 milímetros. Esa es la que tenía No digo nombre porte de porque arma. sabemos cómo se mueve este mundo, pero recuerdo los nombres completos, amistades que ahora se han convertido al Señor. Esa es la que tenía el porte de arma. No, esa no tenía porte de arma, esa estaba Ilegal. ilegal, sí, como todas las demás que pasaron fueron ilegales. Hasta R15 tuve en mis manos. En ese tiempo usted se desempeñaba como prestamista. Sí. Prestaba como dinero y prestamista. empeñaba armamento. Siempre me gustó eso, prestar dinero. Ajá. Antes de todo eso ya era prestamista ya. Ajá. Bueno, y eso es lo que lo lleva a usted a ese mundo, pues, la ambición al dinero, a De querer hacer tener el lo dinero, tuyo, ajá, sí, a sí, querer hacer claro, dinero todo el sí. tiempo, lo lleva a comprar y adquirir armamento. Sí, cada vez era más infiel a mi esposa y a Dios primeramente, ¿no? Claro, Sí. porque cuando tú dices, Yera, que venimos con la infidelidad de la idolatría, esa es infidelidad a Dios, claro, Dios aborrece eso, que adoremos imágenes, pero eso no le dañas al corazón a nadie, eso no te afecta, más bien tú diriges a tu familia. Yo pagaba una promesa a pie desde Puerto Caballo hasta la Basílica, a pie con una cruz. Y el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, por una tía que tenía cáncer, la cual yo amaba como madre, porque cuando mi madre se iba a trabajar, ella quedaba y me cuidaba, mis tías, pues. Entonces, bueno, Dios la sanó de eso también. A vender armamento. Bueno, la verdad no recuerdo bien si llegué a vender así. de Pero las sí que llegó yo a pasar tenía. por tu mente eso de convertirte en un comerciante de armas. No me gustó el negocio. No, nunca lo pensé, eso no. Ni droga, ni nada. Porque de era eso. muy peligroso eso. Te gustaba tener las armas nada más. Nada más porque creía que Por me iban seguridad. a defender, ajá. Sí, por el estar en el lugar equivocado. Era el tercero de nosotros, el cuarto. Después viene el menor y él estaba ahí y estaba compartiendo con unos amigos y bueno, sucedió un problema y lo mataron, pues. Y eso fue como una carga más para la casa. Aparte del matrimonio, aparte de los problemas que venían por todo lo que trae el dinero, porque rifaba carro y pasaron circunstancias donde me salía el carro y no me pagaban y cosas así, pues. Entonces también tuve 3 eventualidades con PTJ. Llegaron a mi casa, me llevaron detenido, revisaron todo, entonces se acumulaba todo esto. Entonces lo que hice en ese tiempo fue, como yo tenía ya una 9 milímetros de 18 tiros, algo así, la cambié por un amigo de estos funcionarios. Él me dijo, Jimmy, llévate este, y me dio dos cocosetes, creo que le decían así, ¿verdad? De 32 Dos peines de tiros. 32. Sí, 2 peines de 32, entonces llegué hasta el punto de dormir con eso abajo de la almohada. Bueno, Y dos todo peines. era una zozobra porque... Dos peines le decimos nosotros coloquialmente, pero en sí son proveedores de munición. Son proveedores. Exactamente, Son ajá. dos proveedores de 32 tiros, Sí, 32 entonces municiones. no había paz ayer, no había paz. La verdad que no, estaba la cosa bastante fuerte. Ya estaba el divorcio ya encima, ya vivíamos, pero no estábamos juntos. Ya había llegado PTJ a mi casa a las 6 de la mañana, habían revisado. Entonces se juntaba todo esto. Y aparte de que tenía el apoyo de ellos, entonces salí a buscar al que había matado a mi hermano, acá en Santa Cruz de Mara, a buscarlo porque tenía un informante que me decía, ya llegó, y cuando llegábamos no estábamos, pero yo entiendo ahora que era Dios salvándome pues de cometer ese crimen, ¿no? Creo que de la manera que le maten a un familiar, cualquiera que sea, a uno le duele, porque él lidió con él, se crió con él, entonces, pero también Dios hace saber las cosas. Si agarramos mal camino, tenemos que esperar en cualquier momento que llegue una mala noticia, pues. Sí, lo tomaron así, pues. En ese tiempo, yo le estoy hablando de ese tiempo. O sea, ya ahorita nosotros podemos pensar que, bueno, sí, nosotros tenemos que saber que si está en lo malo, está en lo malo. Claro. Pero en ese tiempo, Jimmy Antunes, que no conocías del temor de Dios, Sí. ¿cómo tomaste eso? No, cuando recibí la llamada fue un impacto tremendo. Mi esposa estaba de cumpleaños y yo quedé parado, estaba sentado, me paré y dije en voz alta, mataron a Euro. Y mi mamá escuchó.
Entonces yo no lo dije para que ella lo escuchara, pero fue tanto el impacto que yo hablé en voz alta. Y ella empezó a llorar, a gritar, no puede ser, mijo, ¿cómo va a ser? Y yo le dije, madre, Euro andaba en malos pasos, pues. Entonces fue lo que le tocó, pues. Y yo recuerdo que me llamaron esa misma noche y yo me negué a hacer algo en contra de las personas, pues. No quise accionar. Pero después los comentarios van a venir por ti, por tu familia, el hombre te está buscando porque cree que lo estás buscando. Entonces comenzaron a traer como duda, como miedo. Entonces uno dice, bueno, o es él o es uno. No voy a dejar a mi familia tranquila, pues. Entonces ya ahí había más armamento, 4, 5, andábamos varios armados en el velorio de él porque pensábamos que iban a venir otra vez en venganza y en cosas, pues. Y las personas de los otros que hubieron, porque fue una masacre, mataron como a 3 y a otros le dieron tiros y cosas. Ellos querían venganza enseguida, pues querían, pero yo no, ellos me llamaron para que nos juntáramos, para unir fuerzas, para buscarle la muerte del otro, pues. Pero a la final yo no cedí a eso, pues. Y después me entero que el muchacho que mató a mi hermano también lo mataron, pues, porque está escrito, el que a hierro mata, a hierro muere. Pero en ese tiempo no entendía y entiendo ahora que fue el mismo Dios dejándome ahí quieto para no ser partícipe del asesinato de ese hombre, pues. Se desata lo que por mucho tiempo o por lo cual usted mucho tiempo se estuvo protegiendo, que fue los enemigos. Por la seguridad de su familia, por su seguridad, usted adquiría armamento. Ahora se desata esto, ya casi llegando a la recta final. Yo tenía tiempo que no me acordaba de eso, ¿no? Y ahora que estoy aquí conversando contigo, recuerdo que un día andábamos varios. Siempre salíamos 2, 3 carros, a veces hasta 5 carros en caravana, todos armados. Entonces, en un momento que entramos para el pueblo, andaba un funcionario de alto rango y viene mi mamá caminando. Y yo le digo, hermano, mi mamá, señora, mucho gusto, un placer. Señora, ya Jimmy me comentó lo que pasó con su hijo. No se preocupe, ese regalo se lo tenemos nosotros, le dijo el funcionario. Entonces, siempre había cizaña, siempre hubo tentación, siempre hubo... Y eran por las cosas malas de parte del enemigo. Pero Dios me rescató de eso, me salvó de eso. Dinero llena. Sí. Por el dinero tuve varios problemas, aparte del matrimonio, el hijo, que ya con 9 años lo estaba enseñando a disparar. Sí, por el dinero se desataron muchos problemas, los cuales yo empeñaba armamento y pues yo tenía un trabajo donde siempre yo era responsable toda la semana, que era pasar jugadas de lotería, y yo pagaba mucho en la agencia, pagaba más que cualquier rifero. Entonces cuando sale mi carro, uno de los carros que salió, que fue la Explorer 2010, la compré de agencia, el señor de la agencia, el dueño de la agencia, el banquero, me dice que no me va a pagar completo. Me había sacado 270 millones para aquel tiempo, él me quería dar 220 porque no había metido la jugada completa. Pero él, cuando llegaba a cobrarme las cosas de las rifas, de las apuestas donde yo estaba metido, él me decía, Jimmy, yo quiero que tú conozcas a mis hijos. Y me lo repitió varias veces. Y yo le dije, bueno, tráeme tus hijos. Yo, tranquilo, por aquí los recibimos, hermano. Y llegó la oportunidad de que él me trajo sus hijos, y resulta que sus hijos eran unos niños hermosos, blancos, de pelo rojo. Y por eso era que él quería que yo lo conociera, porque eran pelirrojos. Después que yo conozco a sus hijos, él me sale a mí con esto de no pagarme mi dinero completo. Y en ese tiempo eran 50 millones. Era como decirle ahora una cantidad, pues se compraba uno 10 Malibu. En ese tiempo, pues costaban 10 millones. 5 Malibu se compraba uno, pues costaban 10 millones. Malibu costaba 7, 8, después subía 10, depende cómo tuviera. Te quedó debiendo 5 carros prácticamente. Claro, entonces imagínate, para ese tiempo yo recuerdo que un sicariato, los que estaban conmigo lo hacían por 3 millones y a mí me lo hacían gratis. Entonces yo decía, yo le doy los 3 millones para que queden contentos, para no deberle nada a esta gente. Y este señor se muere. Pero cuando yo pensaba eso, ese pensamiento que venía de parte de que no era de parte de Dios, el Señor me traía a memoria a sus hijos.
porque Dios sabe lo que hace, cuando lo hace, en qué tiempo, y no se equivoca en lo que hace. Entonces yo recordaba a sus hijos y no caí en esa otra tentación de quitarle la vida a otra persona, pues. Te detenía. Sí, me detenía porque algo sucedía. Entonces, cuando cae PTJ en mi casa, buscando el armamento, ya ese problema quedó hasta ahí. Dios me salvó. Después me pagaron dinero, después no. Pero después tuve una eventualidad de PTJ a las 6 de la mañana en mi casa. Entonces, fue cuando ocurrió lo lindo de Dios, porque llegó PTJ, pero también yo sé, ellos llegaron, cortaron el cerco eléctrico, obviaron las cámaras. Yo tenía cámara en mi casa, tenía cerco eléctrico, tenía infrarrojo. Ellos pasaron a las 6 de la mañana, nos dieron los buenos días, empezaron a buscar. Ahí habían 3 armas, la cual una era la mía, que tenía soporte de armas, y las otras 2 estaban empeñadas, como siempre. Habían armas ahí empeñadas, un 38 y una 9 milímetros. Entonces, pero ocurrió lo lindo de Dios, porque cuando ellos están ahí revisando mi casa y agarraron un palito de escoba y lo quitaron y le daban a cada cerámica a ver cuál estaba bofa, a ver dónde estaba el hueco, dónde estaba la caleta, y buscaban droga y buscaban cosas, y ellos tuvieron las armas en sus manos. Las armas estaban en un mueble y ellos la alzaron, la subieron. Mi esposa se sentó en ese mueble, pero cuando yo veo que ellos van directo al mueble, ¿verdad? Porque ya ellos ya habían revisado toda la casa, el cielo raso, voltearon las gavetas, los colchones, todo revisaron. Y cuando ellos se van, revisan los teléfonos, y en el teléfono yo tengo fotos con 4 pistolas, 2 aquí, 2 aquí. Entonces cuando ellos ven eso, ellos me dicen: ¿tú crees que nosotros somos tontos? ¿Dónde están estos armamentos? Yo me acuerdo que era un BlackBerry de mi esposa que yo había recién comprado cuando se usaban los BlackBerry, esos que habían salido. Y cuando ellos me muestran la foto, a mí el corazón me puso aquí. Y yo dije, esas armas estaban aquí empeñadas, pero ya les entregué. Lo cual no era cierto, porque todavía quedaban 2. Cuando ellos salen directo al mueble a buscarla, ya a mí los cristianos, hermanos, la iglesia de Cristo, bendecida al Señor, Ya estaba clamando valiente, ya estaban ayunando y estaban clamando, y ya había ido a orar por mi matrimonio, porque en ese trayecto, antes de conocer al Señor, yo tengo una hija en la calle, fuera del matrimonio, la cual es una bendición hoy en día, está con nosotros y todo eso. Pero en ese momento que llegó, pensábamos que era para destrucción. Pero ahorita mi esposa la ve como una hija, la tenemos, es una hija más, pues, mía y de mi esposa, en este caso, que no era suya. Entonces, eso rompió el corazón de mi esposa. Teníamos muchas dificultades, muchos problemas, y acumulando dinero y empeñando televisores, aire, todo lo que viniera, oro, lo que viniera por ahí. A mí me decían: te empeña este muchacho, yo lo agarro y lo empeñaba y lo ponía a barrer. Entonces era una locura loca, porque era intereses sobre intereses, cosas así. Todo Puerto Caballo, por no decir 90% de Puerto Caballo, me debía dinero. Mi esposa salía a la tienda y no llevaba dinero, porque ella venía con dinero. Entonces el Dios era el dinero, las amistades, el armamento, todo esto. Entonces, bueno, cayó el 6CPC cuando ellos van al lugar donde estaban las armas, que mi esposa se sentó ahí valientemente, porque ella se iba a sentar en otro lado, pero cuando ella recordó que yo tenía ahí armamento empeñado, ella se sentó arriba del mueble. Entonces el PTJ le dice: señora, hágame el favor, y se levanta. Cuando ella estaba ahí, yo estaba viendo. Entonces ya los cristianos me hablaban. Entonces yo me aprendí un versículo, uno de los primeros versículos que yo me aprendí fue este, que se lo quiero compartir, ¿no? Que está vigente para todos, el que lo necesite. Dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces yo se lo cito al Señor y le digo: Señor, sálvame de esta y yo te sirvo. Clamaste. Sí, y de una vez me comprometí con Dios. Entonces, ciertamente Dios respondió, porque ellos tuvieron las armas en sus manos, volvieron a colocar los muebles y no sintieron el peso de una 38, cañón largo y 9 milímetros, que estaban en el mismo. Y cada armamento creo que pesa, ¿cuánto pesa un armamento? No, pesa alguito. Kilo, no sé, había entre 3 kilos entre las dos o algo así. Pesado. Entonces empecé a ver el poder de Dios, más sin embargo, Gerald, de ahí salí envenenado. Como ya traía lo de mi hermano, problemas matrimoniales, todas estas cosas, de ahí salí envenenado y llamé enseguida un contacto más arriba de ellos.
y salí al Moján y fue a buscar venganza con ellos, pues de quite, a ver cómo le hacía daño yo a ellos. Del mismo cuerpo de seguridad, usted está buscando venganza. Sí, claro, sí, ajá, sí. Entonces, cuando vengo al Moján me encuentro con un hermano hijo de mi papá, me pregunta por mi papá, yo le pregunto a él y él se me lleva, no sé cómo, me convenció y se me llevó para que mi papá. Entonces cuando yo llego allá, mi papá me ve y me dice, hijo, ¿cómo está? Y me empieza a hablar tal, y yo le digo, no vine para acá, cuando se desarrolló la conversación, no vine para acá a jugarte, a preguntarte, a decirte. Yo creo que Dios me trajo para acá para pedirte perdón del resentimiento que toda la vida te tuve, pues, por haberte ido. Entonces Dios empezó a lavar mi corazón desde ese momento y empezó un trabajo en mí, el cual fui soltando armamento. Mi 9 milímetros quedó en el puente sobre el lago. Yo la desarmé y la boté. Entonces fue así, esa, otra. No me importaron los 20 millones que costaron, no me importaba nada. Ya yo sabía que había una fuerza mayor que la de los hombres, porque Dios habla a mi corazón y me dice, hijo mío, aprende de mí, yo te enseñaré, quita la confianza del hombre, yo soy tu padre, yo te cuido, yo cuido tus finanzas, yo cuido tu familia. Cuando baja ese chorro de información a mi mente, yo digo, voy a ver qué es esto hasta tal fecha. Y le dije a mi esposa, vamos a poner nuestro matrimonio hasta diciembre en las manos de Dios, y si Dios no hace nada, cada quien por su lado. Pero ahorita vamos para 13 años y tenemos otra hija. Retaste a Dios. Sí. Clámame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una de las cosas grandes y ocultas que tú no conocías era el milagro de Dios. Sabía que Dios existía, pero que los milagros lo hacía, eran los yesos. Allí Dios te muestra su milagro, cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, los milagros de Dios. ¿Cómo se puede explicar que no encontraron estos armamentos estando allí? El mismo Dios, no es que Dios te estaba encubriendo, sino que Dios te estaba mostrando lo que tú en ese momento le pediste. Jimmy Antunes, en ese momento empieza el temor de Dios en tu corazón, empiezas a caminar con el Señor. ¿Cómo fue el impacto de Dios o el impacto de la palabra de Dios en tu vida? Fue algo tremendo, Yera, fue una transformación. Transforma el poder de Dios, transforma. Sí, paso a paso, sí. Después fue mi esposa, mi hijo. Claro, veníamos a la iglesia con temor, porque yo venía a la iglesia todavía con pistola, armado, ¿verdad? Y agarraba la Biblia y subía para la iglesia. Y bajaba de la iglesia y bajaba con el armamento, por si me fallaba la fe. Entonces, por si acaso, un remorque de fe. Sí. Amado, y ya ahora, ¿ya cuánto tiempo tienes sirviéndole a Cristo? Desde el 2010 y no tenemos ni corta uña, a veces se pierde. 13 años sirviéndole a Cristo. Ningún tipo de armamento, la Biblia, la poderosa palabra del Señor, la que no se le acaban las balas. Y el Señor te entregó un ministerio, Jimmy, te entregó un ministerio. Ahorita te estás metiendo de lleno en lo que son las prisiones, retenes, albergues, donde hay privados de libertad. Ese ministerio que Dios te dio, que no muchos tienen ese privilegio de ir a predicar el evangelio a lo que son las prisiones. ¿Cómo te sientes, Jimmy, ahora en esta nueva etapa que comienza en tu vida, de 13 años para acá? Bueno, de verdad que Dios ha sido bueno, misericordioso. Él es el que coloca el querer como el hacer por su buena voluntad. Y toda la gloria es para Él, porque si vamos es por Él. Allá no tenemos familiares, no tenemos conocidos ahora porque los conocemos, pero no tenemos primo, hermano, no tenemos nada, sino que simplemente Dios dijo, acordaos de los presos como si estuviera juntamente preso con ellos. Y pues después de haber estado preso en tanto pecado, en tanta desobediencia, en tanta rebeldía, preso en confiar en el dinero, en estas cosas, en mujeres ajenas, porque no servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí estamos viendo su gloria ayer. Comenzamos en la cárcel de Sabaneta del 2013 y hemos visto como Dios, la soberanía de Dios, como Dios dijo que iba a cerrar esa cárcel y la cerró. Claro, usó el gobierno, ¿no? Amén. Como tal, así como el enemigo usa personas para quitar vidas, para decir mentiras, para engañar, para robar, para hurtar. Creo que Dios se manifiesta a través de su creación también. Y no se equivoca en lo que hace, porque Dios dijo que eso lo iba a cerrar y predicamos hasta un tiempo, pero después Dios envió el gobierno y cerró esa cárcel. Amado Jimmy Antunes, y está trabajando en este ministerio, es capellán, pastor, profeta, y está trabajando en este ministerio. Hay varios ministerios unidos a esta visión. ¿Cuál sería el llamado, antes de entrar ahí en la visión de lo que es la prisión? ¿Cuál sería el llamado tuyo, Pastor Jimmy, a la juventud que ahorita se encuentra
distraída en lo que son las drogas, en lo que son los deleites de este mundo, en lo que es la delincuencia, la drogadicción, situación de calle. ¿Cuál sería el llamado de Jimmy Antúnez para esas personas? Bueno, Yera, yo creo que en las rodillas del ser humano hay mucha fuerza. Y cuando uno se humilla ante Dios, aún con debilidades, aún con faltas delante de Dios, yo creo que si hay una persona que tiene un vicio, una debilidad, con esta mano puede estar consumiendo, pero si levanta esta mano, el Rey de Reyes lo saca de ahí, lo manda a llamar, como se llama el programa, ¿no? El Rey te manda a llamar, porque lo viví y hoy en día perdoné a mi papá, no tengo rencor, resentimiento contra nadie, el temor se fue, entramos a todos estos lugares porque vamos seguros de la mano, que sabemos que no se mueve una hoja sino la voluntad de Dios, que nosotros respiramos es por Dios, y el que esté respirando y tenga oportunidad, dice la palabra, más vale perro vivo que león muerto. Entonces yo creo que Dios levanta de cualquier lugar aquel que se encuentra desorientado, que no haya que hacer. Denle una oportunidad a Dios, unos meses, una semana, visiten una iglesia, oren, y yo creo que van a ver la mano de ese Padre bueno, de ese Dios todopoderoso, de ese Padre que cuida, que bendice, que protege. Amén. Jimmy, ¿cuál será el llamado para los ministros que quisieran unirse a lo que es esta visión de visitar a los presos? Porque no todo el mundo, vuelvo y lo repito, y hago hincapié en esto, no todo el mundo tiene el privilegio de ir a las prisiones a predicar la palabra. Amado, ¿cuál sería el llamado? ¿Cómo podríamos contactar este ministerio para podernos unir y ir a esa misma causa a predicar el evangelio en las prisiones? ¿Dónde podemos encontrarnos? ¿Dónde, o tienen alguna página en la que nosotros nos podemos suscribir para pertenecer a este ministerio de visitar a las prisiones? ¿Tiene algún nombre el ministerio? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el nombre del ministerio? Pastoral Penitenciaria de Venezuela. ¿Y tiene alguna página, YouTube, algún link, Facebook, un grupo de WhatsApp por el cual nosotros podamos agregarnos allí y llegar a hacer llegar igualito los empresarios, los que quieran hacer llegar cualquier ayuda, cualquiera persona que quiera donar ropa, que quiera donar comida, alguien que quiera ofrendar, sembrar en la obra de ese ministerio? Jimmy, ¿cuál serían la dirección pues para nosotros llegar, números de teléfono o redes sociales? Claro que sí, les dejo por acá mi WhatsApp, mi número de WhatsApp, 0412-649-3218. 0412-649-3218. Ese es el número del pastor y profeta Jimmy Antúnez. Bueno, Jimmy Antúnez, reconoces aquí delante de las cámaras del Rey te mandó a llamar, y en esta sección salido de Lodebar, reconoces que estuviste en Lodebar y el Rey te mandó a llamar. Totalmente, sí, claro que sí. Salimos de Lodebar. Sí, y no solo yo, sino que mi familia también vino conmigo, porque dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces a veces creemos en otras cosas, en las situaciones, en el resultado que nos dé un diagnóstico médico, una respuesta de un abogado, una respuesta aún de un tribunal, de fiscalía, pero creemos en ese Dios todopoderoso que hace posible las cosas nuevas. Amén. Y el que está en Cristo, nueva criatura es, y Dios es capaz de sacar una hoja y meter otra. Dios cambia cualquier situación y para Dios no hay nada imposible. Amén. Pastor y profeta Jimmy Antúnez, salidos de Lodebar. El Señor cumplió su palabra diciéndote: lo que era tuyo te devolveré. El Señor te devolvió todo lo que era tuyo, lo que el enemigo te había robado. Sí, claro que sí, lo más importante. Muchas personas dicen por ahí, pero si Jimmy tenía tantos carros, tenías carro nuevo y mira ahora el carro que tiene o cómo anda. Yo tengo una palabra para esas personas, ¿no? Que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si su alma la pierde? Yo creo que hay que cuidar la salvación de Cristo. Hay que cuidar la salvación de Cristo, porque eso no se compra con dinero, ni con buen comportamiento, ni con obras que hagamos, solamente por gracia. Por la gracia redentora de Jesucristo que nos levanta cada día y confiando en Él. No que seamos perfectos, somos seres imperfectos, pero cuando vamos al trono de la gracia alcanzamos oportunos socorros, sin confiar en aquellas cosas que quizás confiábamos, en hombres, en contactos, en cosas. Una de las cosas que el enemigo me engañaba era cuando iba a la iglesia, me decía: aquí no vas a conseguir contacto. ¿Quién te va a hacer las cosas en los viajes? Ahora, ¿quién te va a defender? Ahora te van a robar todas las cosas. Entonces, yo creo que el enemigo es un mentiroso y que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y la iglesia de Cristo está tan bendecida, pero tan bendecida que podemos encontrar desde el carpintero
hasta el cirujano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi gente, por aquí Gerald Montiel. Otra edición más de Salidos de Lodebar. En esta oportunidad estuve con el pastor y profeta Jimmy Antunes, quien reconoce que el Señor lo sacó de Lodebar y el Rey lo mandó a llamar. Desde los estudios de Rey te mando a llamar con el pastor y profeta Jimmy Antunes. Bendiciones. Será hasta la próxima oportunidad en otra sección o en otra edición más del Salidos de Lodebar. Hasta pronto. Bendiciones. Amén.